Hola, hoy vamos a seguir hablando de las fracciones y vamos a ver cómo las podemos representar en la recta real. Bien, lo primero, recordemos qué es la recta real. Una representación que podemos hacer de manera ordenada de los números reales, y tenemos que tener en cuenta varias cosas. Primero, que crecen hacia la derecha esos números, mientras que si nos desplazamos hacia la izquierda, decrecen. Y además, nuestra referencia, que va a ser el 0, si os fijáis, a la derecha del 0 vamos a tener los números positivos y a su izquierda vamos a tener los números negativos. Bien, ¿cómo podemos posicionar de manera correcta en esa recta real los números fraccionarios? Porque los enteros ya los controlamos bastante. Bueno, vamos a ver varios casos. Aquellos casos en los cuales queramos representar fracciones positivas, ya sean propias o impropias. Recordad que las propias eran pues 1/2, 2/3, etc., es decir, menores que 1, entre 0 y 1, mientras que las impropias, 3/2, 5/3, etc., mayores que 1. Y vamos a ver también cómo representar las fracciones negativas, que nuevamente pueden ser propias o impropias, sin tener en cuenta el signo. Digamos que las reglas son las mismas, es decir, que el numerador sea menor que el denominador. En este caso estarán esas fracciones entre -1 y 0, y podrían ser también fracciones negativas impropias como -5/2, -6/3, etc. Es decir, aquellos casos en los cuales mi fracción es menor que -1. Bien, empecemos entonces con las positivas y vamos a comenzar con aquellas que son propias. Si nos fijamos en el primer ejemplo, vemos que tenemos ahí marcado un punto A y vamos a querer saber qué fracción está representando ese punto A. Para ello, lo primero es buscar nuestro denominador. Y para eso vamos a ver cuántos trozos tenemos. En cuántos trozos está dividido el segmento 0,1. Pues si empezamos a contar, vemos que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tenemos 7 trozos. Por lo tanto, nuestro denominador va a ser un 7. Y ahora vamos a ver cuál es exactamente este punto A. Empezamos a contar desde el 0 hacia la derecha y damos saltos hasta llegar a él. 3, 4. Hemos dado 4 saltos, por lo tanto, nuestro numerador va a ser 4. Así que 4/7 es ese punto A. Si ahora quisiéramos representar esta fracción, 4/5, lo que tenemos que hacer es dividir nuestro segmento 0,1 en un cierto número de trozos iguales, que en este caso será 5. Necesitamos dividirlo en 5 trozos iguales, y para eso lo más útil habitualmente es utilizar el teorema de Tales. Según este teorema, lo que hacemos es utilizar una recta auxiliar, dividir esa recta auxiliar en un cierto número de trozos iguales, 5 en este caso, utilizando una regla o utilizando el compás, por ejemplo. Una vez que tenemos esos 5 trozos iguales entre sí, vamos a unir el último de ellos con el final de nuestro segmento y a trazar paralelas hasta lograr hacer las divisiones necesarias en mi trozo, en mi segmento 0,1. Si os fijáis, si quiero conseguir 5 trozos, ¿cuántos segmentos, cuántas rayitas he utilizado para dibujarlo? 4 rayas. Es decir, que cuando necesitáis dividir un segmento en un cierto número de trozos, si queréis n trozos, vais a tener que dibujar n-1 rayas. Así, para acordaros de manera sencilla y no perderos demasiado. Volviendo entonces al ejemplo, yo quería representar esta fracción 4/5. Ahora que ya tengo mi segmento 0,1 dividido en quintos, empezaré desde el 0 avanzando hacia la derecha y dando saltos
y necesito dar 4 saltos, que es lo que me dice mi numerador. Pues 3 y por último 4. Este entonces es 4/5. En el caso de querer representar fracciones impropias, podemos hacer una estrategia igual. Lo único es que ahora nos va a coincidir esa fracción pues del 1 hacia la derecha. 5/3. Dividiríamos cada uno de estos intervalos entre mis números enteros en tercios y empezaría a contar desde el 0 y a dar saltos. Pues 1, 2, 3, 4 y 5. He llegado a mi numerador, así que este es el punto 5/3. Sin embargo, esta manera de hacerlo no siempre es la más práctica. Si ahora quisiéramos representar 17/4, no es muy operativo empezar a dividir en cuartos todos los segmentos entre los números enteros hasta lograr avanzar 17 trocitos. Lo más práctico será en este caso fijarnos en estos números enteros. Si yo los represento como una fracción con el mismo denominador que necesito, ¿qué fracciones serán? Si represento 3 como una fracción con denominador 4, su numerador será 3 por 4, 12. El 4 será con denominador 4, su numerador 4 por 4, 16. De la misma manera, el 5 será 20/4 y el 6 será 24/4. Y ahora lo que tengo que hacer es fijarme en mi numerador y buscar entre qué numeradores de los que yo acabo de calcular está. Pues 17 está entre 16 y 20. Por lo tanto, es el intervalo 4, 5 el que yo debo dividir en 4 trozos iguales. Y ahora, desde el 4, que recordemos es la fracción 16/4, ya parto con este 16, pues cuento hacia la derecha y con un salto más ya tengo el 17 que estaba buscando. 17/4. En el caso de las fracciones negativas, la mecánica es la misma, lo que ocurre es que tenemos que acordarnos de que las fracciones negativas están a la izquierda del 0, es decir, en todo este trozo de aquí, y que los números negativos, digamos que van al revés. El -2 está a la izquierda del -1 porque -2 es menor que -1. Entonces, las fracciones propias, por ejemplo, -3/4, la mecánica hemos dicho que era la misma, por lo tanto, 4 trozos, divido mi segmento -1, 0 en 4 trozos iguales y ahora desde el 0 cuento hacia la izquierda hasta 3, que es el numerador. Pues 1, 2 y 3. Aquí está mi fracción -3/4. Fracciones impropias las voy a tener a la izquierda del -1. -5 medios. Puedo hacer lo mismo que al principio, es decir, dividir en 2 mis intervalos entre los números enteros y contar desde el 0 hasta 5 para llegar a mi fracción -5 medios. Pero, lo mismo que os decía antes, esto no siempre es operativo. Si ahora quiero representar -17/4, es mucho más económico que yo vea estos números enteros a qué fracción corresponde, teniendo en cuenta el denominador que yo necesito. -4 será -16/4, -5 será -20/4 y -6 será -24/4. Así que, buscando este numerador 17, ¿entre qué numeradores está? Está entre el -20 y el -16. Por lo tanto, me tendré que fijar en este intervalo, -5, -4. Este es el que divido en 4 trozos iguales y desde el -4 empiezo a contar hacia la izquierda hasta llegar al -17. El -4 es el -16/4, por lo tanto, aquí tengo ya mi fracción buscada, -17/4.
Muchas gracias por estar ahí y recordad que no es difícil, la clave es practicar.